Bien, siguiendo con una serie que estamos predicando cada domingo que se llama Cristo en toda la Escritura. Es decir, ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y Él es el centro de la historia. Aquí está la historia de Moisés. Si alguno dice yo vi la novela, la respuesta equivocada. Y si viste la película, mucho peor todavía. Ninguna de las dos, obviamente, están interesados en expresar cuál es la base de la historia. Pero también, lo que a mí me preocupa es en la religión de nuestro tiempo. Las predicaciones que se hacen del Antiguo Testamento son enseñanzas moralistas. Es decir, tomamos una historia y la aplicamos directamente a nuestra vida diciendo cómo nos puede ayudar esta historia, si vamos a ser valientes como Moisés y después que lo fue Josué, si vamos a resistir las pruebas. Yo sé que la Escritura puede tener una aplicación de esas. De hecho, aquí en el mensaje vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, o sea, para la vida diaria. Pero yo siempre repito, la Biblia, acá, cuando una persona va a la Biblia y dice, voy a leer la Biblia a ver qué tiene para decirme a mí, es una idea equivocada esa, es una actitud equivocada con respecto a la Biblia, porque sería esta la actitud. Voy a ir a la Biblia a ver qué dice de Jesucristo. Y cuando yo entiendo lo que dice de Jesucristo, eso me habla a mí. Pero leer la Biblia y abrirla y decir, ¿qué tiene para mí? Es como aquellas personas idólatras que consultan el horóscopo, ¿qué me toca hoy? Toda la Biblia habla de Jesucristo, pero también se desprenden otros tipos de enseñanzas. Pero no puedo dejar de predicar sobre el tema principal. Estamos siguiendo esta serie y entramos a un nuevo libro. Este es el libro de Éxodo. Y toda esta historia que vamos a ver por varios domingos es como si fuera una parábola gigante del Antiguo Testamento. ¿Qué es una parábola? Bueno, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, para explicarlo fácilmente cómo hablaba a las personas, por medio de parábolas de cosas de la vida diaria, el campo, las viñas, la higuera, los trabajadores, los pescadores. O sea, el Señor tomaba ejemplos de la vida diaria y lo aplicaba a la enseñanza espiritual del reino de Dios. Ahora, quizás muchos de los que están aquí nunca se han preguntado para qué Dios nos dejó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parábola, pero que fue real, digamos, ocurrió real, pero es una parábola en el sentido que toda la interpretación, o sea, una mega parábola, toda la interpretación nos habla de un pueblo que Dios rescató, que Dios salvó de la esclavitud y que eso tiene relación con la Iglesia y el Señor Jesucristo. O sea, si nunca lo habías pensado así, te invito a cambiar el chip esta mañana y pensar, todo este Antiguo Testamento, todas las historias que vas a ver del Antiguo Testamento tienen que ver con Jesucristo. Y no solamente con un pueblo llamado Israel, no con un hombre llamado Moisés, ni de que ahí puedo sacar enseñanzas prácticas para la vida. Es mucho más que eso, es más profundo que eso. Es la historia de la redención, la historia de Dios enviando a su único Hijo al mundo a morir por los pecadores y a liberarlos de la esclavitud. Haciendo esa introducción, yo creo que podemos tener en mente cómo vamos a encarar esta historia. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia? Es una palabra que se desprende de una traducción al griego de la Escritura que quiere decir salida. Salida. ¿Pero salida de qué? Ya tenemos un cartel que dice salida, de emergencia, ¿sí? Esto es salida de la esclavitud. No solamente salida de Egipto. Ustedes imagínense que uno de los temas principales del libro de Éxodo, no es el único, por supuesto, es la salida de un pueblo llamado Israel de la esclavitud. Nosotros vemos que, para hacer un repaso, quizás los que no han seguido la serie, yo tengo que hacer este repaso, ¿sí? Que Dios formó un pueblo prometiéndole a un hombre, Abraham, que lo iba a hacer. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de José. Toda esa historia la hemos visto, ¿sí? Pero al primero que le prometió fue a Abraham. Y cuando le hizo esta promesa, yo le quiero refrescar sus mentes, porque esto ya lo hemos visto, en Génesis 15:13, que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, dice el Señor, después de esto saldrán con gran riqueza. Quiere decir que Dios promete formar al pueblo, pero lo que no se imagina uno es que ya en la promesa hay una parte difícil. Diciendo, ese pueblo que voy a formar va a ser esclavo 400, y es mucho tiempo, 400 años. Nosotros aquí, si bien celebramos una fiesta patria que tiene que ver en cierta forma con la opresión, siempre recordamos 1810, después fue el Bicentenario, ¿sí? Y son 200 años nada más, y no fue una opresión que se sufrió allá en 1810 como los israelitas sufrían de los egipcios. Nada que ver. Y ellos tuvieron 400 años siendo esclavos de un pueblo que empezó cada vez más a traer opresión sobre ellos. Al principio, cuando vieron que eran muchos, pusieron como si fueran capataces cada tantas personas para que vigilaran si trabajaban, a qué hora se levantaban, a qué hora se iban a acostar, sus tiempos de descanso los reducían al mínimo. O sea, oprimían al pueblo. Y seguramente, como a ver, esto lo habrán visto en las películas, pero supongo que era así, no lo dice la Biblia, pero estaban continuamente con el látigo, continuamente haciendo que este pueblo, Israel, no tuviera tiempo para pensar, ¿saben quién? En Jehová, su Dios. Ahora, una cosa muy notable es que Dios había bendecido a Egipto por medio de José. José había interpretado los sueños de Faraón y había dado al pueblo egipcio y también de Israel una salida económica en 7 años de hambre. Pero después se levantó, nos dice la Escritura, ¿sí? En el versículo 8 del pasaje que hemos leído, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Pero ¿saben qué? No solamente no conocía a José, no conocía al Dios de José, ni conocía a Jehová, que era el Dios de los hebreos. ¿Y qué hizo esta persona que no conocía a Dios? ¿A qué se dedica una persona que no conoce a Dios? A enriquecerse. Es el único fin del hombre, el fin del hombre que no tiene a Dios, solamente piensa económico. Sea que tenga o sea que sea pobre, siempre se piensa en las necesidades materiales. Y oprimía al pueblo para tener mayor ciudades donde pudieran acopiar el grano, guardar aceite y todo lo demás. Ahí nos nombraba la Biblia 2 ciudades, Ramesés y Pitón, eran 2 ciudades que le hicieron construir a los israelitas. Ahora, Dios, viendo esa esclavitud y habiendo ya el Señor dicho, esto va a pasar, obviamente lo que tenía planeado Dios, que era un rescatador, un libertador, un redentor. Y esta es la historia de Moisés, la historia de alguien que va a salvar al pueblo de la esclavitud. Ahora, como digo, esto que dije que era una parábola. Entonces, esta parábola ya nos quiere empezar a mostrar algo. Quiere que la Biblia, que nosotros prestemos atención a esto. Obviamente la gente, como no tiene interés por la Biblia, hace de esto películas, hace de esto series. Y muchas personas ven esas series y no me importa que sea de la Biblia, es una serie más, es una novela más, es una película más. Y ustedes se fijan que siempre en esas producciones lo que se enfatiza, ¿qué es? El hombre, Moisés, salvando el pueblo y todos los dramas. ¿Dónde queda Jesús en esa historia? En ningún lado. Porque al mundo no le interesa Jesús. Solamente aquellos que se acercan con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor y encontrar a Jesús en esa palabra son los que encuentran salvación. Y esta mañana estamos abriendo la Escritura con ese propósito, para que vos encuentres a Jesús a través de la Escritura. Y mira, ya lo podemos empezar a ver esta parábola, que este niño fue perseguido desde su nacimiento. ¿Qué es lo que pasó aquí? El pueblo crecía, entonces el faraón vio que era peligroso. Peligroso para él porque un día podría atacarlo un pueblo de afuera
y ese pueblo de Israel, que era esclavo, que tenía mucha bronca contra los egipcios, se podía unir con ese pueblo que venía de afuera y entonces derrotar a los egipcios. ¿Y qué idea tuvo el faraón? Hacer un control de natalidad. Vamos a llamarlo así. No es muy lindo, ¿no? De agarrar bebés y decirle a las parteras que los maten. Pero antes de entrar a esa historia, yo quería que veamos esto. Cuando Dios manda un libertador para su pueblo Israel, hay una matanza de niños. Y cuando Dios envía a su Salvador, Jesucristo, su Hijo, para venir a este mundo y nacer, como se recuerdan, Belén, en un pesebre, también hay una matanza de niños. ¿Recuerdan? Vamos a leerlo, yo se los leo. Mateo 2:16. Entonces Herodes, al verse burlados por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén, y en todos sus términos, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había indagado de los magos, que el mundo le dice Reyes Magos, ¿no? Que ellos llegaron a la ciudad y Herodes dice, ¿y estos personajes quiénes son? Parecen reyes de otros lugares que vienen con mercaderías, con muchos artículos y muchas comitivas de gente. ¿A qué evento importante vienen? Y le dijeron, venimos a un evento que nació el rey de los judíos. Pero si yo soy rey, dice Herodes, no hay otro rey acá, estamos los romanos gobernando toda Judea. ¿Cómo puede haber otro rey? Entonces también se vio en peligro su reinado. ¿Y qué hizo? Control de natalidad. Mató a todos los niños menores de 2 años a espada. Cada soldado romano entrando en las casas de los judíos de Belén, arrebatando de la madre el bebé, el pequeño que estaba caminando en la casa, y lo mataba ahí. Así de trágico fue el nacimiento de Jesús. Nació y hubo una matanza. Moisés nació y hubo otra matanza, con la diferencia que no era filo de espada. Ahora vamos a ver cómo es. Se dan cuenta que este paralelismo nos marca una cosa muy puntual en la Escritura. Cuando Dios envía un Salvador para rescatar a su pueblo de sus pecados, hay seres que se enojan, humanos y seres espirituales como el diablo y los demonios. Ahora lo vamos a ver después. Se enojan porque Dios mande salvación. Los enemigos de la humanidad, que es el diablo y sus demonios, quieren que la humanidad se pierda, quieren que la humanidad sea destruida. Dice que el ladrón, llamándolo al diablo, solamente viene para matar, robar y destruir. No viene para cosas menores, no, tiene un objetivo muy puntual. Si él pudiera apretar un botón y hacer que toda esta humanidad desaparezca hoy, lo haría, pero Dios lo controla. Dios lo tiene atado. Satanás no puede hacer lo que quiera. Si bien la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, no puede hacer lo que quiera. Antes de volver a esa idea de por qué hay una persecución del libertador, vayamos a ver cómo era esta historia. Vamos a hacerlo brevemente, ¿sí? Nosotros tenemos que en el versículo 9, que ahí nos habla que el pueblo era, el capítulo 1 estoy hablando, ¿sí? Capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, nos dice cómo era la opresión del pueblo judío, ¿sí? En el 12, ¿sí? Dice que cuanto más oprimían a los israelitas, tanto más que se multiplicaban y crecían. ¿Por qué pasaba esto? Porque la promesa de Dios estaba de que del pueblo de Israel iba a venir el Salvador del mundo, el Mesías. Y si el pueblo de Israel era destruido, no venía el Salvador del mundo. Por eso siempre la humanidad, junto con Satanás, quería destruir a Israel. Ese es el propósito. No un antisemitismo ciego, sino el propósito era espiritual. No venga el libertador, que no venga el Salvador. Y en este caso, el pueblo de Israel tenía que ser salvado temporalmente de esta esclavitud de los egipcios. Y dice que el faraón mandó a las parteras hebreas, dice en el versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo,
matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Estas dos parteras, nos dice el nombre de la Biblia, no eran las únicas dos parteras. El pueblo era tan grande como el de Rosario, el de Israel, o más. Eran jefas, podemos decir, para entenderlo nuestros días, eran enfermeras jefas. Jefas de enfermería, dos que tenían a su cargo decenas de parteras, y el faraón dijo, vayan y armen esto. Díganme a todas las parteras que cuando reciban al bebé, si es varón lo matan, y si es mujer la dejan vivir. Y estas parteras no implementaron esto. Yo dije que tiene algunas enseñanzas, esto que no es el tema principal, y acá es una enseñanza paralela. ¿Saben lo que hicieron las parteras? Versículo 17. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Muy claro para nuestros días, donde a un médico que estudió medicina para salvar a la gente, por ley en muchos países, y el nuestro ya está ahí, le dicen, tenés que practicar un aborto, tenés que matar a un niño, sea por la causa que fuera. Y un médico se negó y lo declararon culpable por eso. Uno dice, la Biblia da respuestas al aborto. Mira, acá tiene una, muy clarita. ¿Y saben qué hace Dios con la vida de las personas que valoran la vida? Dice, Dios bendijo a las parteras. Pero acá no se trata, hermanos, de una cuestión del pañuelo verde y el pañuelo celeste. No tiene nada que ver. No interesa. Lo que tiene que ver es el temor de Dios en el corazón de las personas. El temor de Dios que no está en el corazón de muchas personas en nuestros días que dicen sí al aborto. Como digo, esta es una enseñanza secundaria dentro de una enseñanza principal, pero una enseñanza muy importante. Estas parteras hicieron lo contrario a lo que dijo el faraón y Dios las bendijo por esa lógica conclusión. Dios bendice la vida en el sentido no que va a prosperar económicamente, sino que Dios se agrada de las personas que preservan la vida de otras y no hacen caso al faraón de nuestros tiempos que dicen maten a los bebés y salven la vida de los cachorros, de los perritos. Así de loco está el mundo en que vivimos. Amamos más o preservamos la vida más de una especie animal y condenamos al género humano. Eso hace un corazón sin Dios en nuestros tiempos. Lo trágico es que al no hacer esto las parteras, directamente utilizaban la milicia egipcia, soldados, capataces, y era mucho peor. Bueno, el otro también iba a ser muy caótico. Lo tomaban a los bebés, los tiraban al río. Una sola foto de esto nos impresionaría, nos tocaría a lo más profundo del corazón, que ese río Nilo, por mucho tiempo, porque esto fue una práctica que fue haciendo, río abajo podías ver decenas. ¿Cuántos niños nacen en Rosario hoy? Háganse una idea. Si hoy pedimos un censo de niños nacidos en los diferentes sanatorios y hospitales de Rosario, nos daría varias decenas, ¿verdad? Todo eso flotando en el río Nilo, esa cantidad de niños flotando en el río Nilo. Ahora, en medio de tantos bebés muertos, y una tragedia eso, hay un bebé vivo. Hay un bebé que Dios va a preservar. Un bebé que Dios tiene un propósito con él. Y la madre, nos dice en el capítulo 2, versículo 3, tratando de salvar a este niño, lo tenía oculto por 3 meses. 3 meses estando ahí, seguramente cuando lo tuvo ni llamó a las parteras, nada. Lo tuvo en secreto, lo guardó allí. Y en 3 meses ya dijo, no lo puedo ocultar más. Cuando vea que es un niño varón, esto nos da la idea de cuántos meses fueron practicando, ¿no?, esta tarea de matar a los niños. No lo puedo ocultar más. Entonces, ¿qué dijo? Me desprendo de él, pero confío en Dios que lo salvará. Confío en Dios que hará algo con él.
Entonces hacen un arca, una horquilla de juncos, la pinta con brea, una impermeabilización rudimentaria, lo pone en el río, lo larga en el río confiando en Dios, pero también le dice a una de sus hijas, que es la hermana de Moisés, anda a ver qué pasa, si es que podés. Si es que la corriente no se lo lleva y ya no sabemos nunca más nada de tu hermanito. Pero la providencia de Dios estaba ahí. Y en la providencia de Dios estaba la hija de Faraón, que desobedeciendo a su padre, desobedeciendo el mandato de matar a los bebés egipcios, ella escucha seguramente llorar, porque no se veía al principio, algo en esa arquilla. Cuando la descubre, ve a un bebé y sabe que este bebé no era egipcio, ninguna de las egipcias hacía esto, no tenía necesidad, sino que era un bebé hebreo que alguna madre, para que no lo mataran, y quizás se oían los llantos en la ciudad, puso a su bebé allí. Y fue movida a compasión, una compasión que seguramente Dios incitó en su corazón para que no lo matara, no lo sacara de la canasta y lo tirara al agua, sino que no solamente lo sacara y lo salvara, sino que lo adoptara como hijo. Pero fíjense lo maravilloso de esta historia. Esta hermanita, no sé qué relación tendría ahí con las siervas, ¿sí? Empieza a decir, se lo puede criar una mujer hebrea. Y cuando sea grande, se lo trae a la hija de Faraón. ¿Y saben quién fue la nodriza que crió a este bebé? Fue su propia madre. O sea, su propia madre lo puso en el agua, con todas las dudas, a pesar de confiar en su Dios que tenía, y lo vuelve a recuperar y lo cría. Pero no se puede quedar mucho tiempo, sino hasta el destete de su hijo, cuando dice que ella es grande. Se entiende por la Biblia que son más o menos 3 años. Como Samuel fue llevado al templo, ¿recuerdan? A los 3 años, ahí se tuvo que desprender. Pero pasó a ser su hijo un príncipe. Pasó a habitar de un lugar de esclavitud, de un lugar precario, donde los soldados egipcios castigaban y tenían las marcas seguramente hasta las mujeres, ¿sí? En sus espaldas, de todo esto. Lo llevaron al palacio. No lo dio más, ¿sí? Pero fue llevado al palacio. Y nosotros sabemos que Dios después usó a Moisés. Eso lo vamos a meter en otro domingo, pero les digo brevemente 3 etapas de la vida de Moisés. La primera etapa se divide en 40, 40 y 40 años. ¿Sí? Primera etapa de 40 años vivió en el palacio de Egipto. En comodidades, en una educación superior, en todo lo que los egipcios podían darle, él lo tenía. Y renunció a eso. Y se fue con su pueblo. Y se hizo pastor de ovejas por otros 40 años. Llegó a los 80 y Dios lo llama y lo usa otros 40 años para ser el guía y el libertador de su pueblo. Esas son las 3 etapas de la vida de Moisés. Curiosamente, José era un pastor y se hizo príncipe en Egipto. Y con Moisés pasó al revés. De príncipe pasó a pastor, pero lo fundamental de la vida de él, ¿qué era? Ser el libertador de Israel. Ahora, esa es la historia de Moisés brevemente. Vamos a la historia principal. Vamos realmente a lo importante en esta mañana. Lo importante es esto. Es que Cristo es nuestro libertador. Y acá quiero leerles un pasaje un poco raro para nosotros, que no estamos a veces muy acostumbrados a leer y interpretar Apocalipsis. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Estamos en Éxodo. Le nombré un versículo de Mateo, de la persecución de los niños. Y ahora vamos a Apocalipsis. Sí, vamos a Apocalipsis y vamos a entender, es como que lo que vemos en Moisés es una parábola. Lo que vemos en los evangelios es lo que realmente pasó por Cristo. Y es como que ahora nos alejamos, podemos decir, del mundo y hacemos foco y vemos más grande la historia de la redención a través del libro de Apocalipsis, y vamos a entender acá cuál es la cuestión de fondo. Apocalipsis 12,
No vamos a extendernos en mucha lectura, solamente 2 versículos, empezando por la mitad del versículo 4, porque quiero hacer focos en esto, que tiene ese sentido, ¿sí? Y el dragón se puso frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiera dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Acá nos habla un personaje que se llama el dragón. ¿Saben quién es el dragón? En la Biblia. Nada mitológico, ¿sí? Es el diablo. La serpiente antigua, el dragón, enemigo de la humanidad, esa serpiente que se presentó en el Edén. Y acá nos da el libro de Apocalipsis, que si bien anuncia cosas futuras, también es una parábola de cosas pasadas, porque cuando escribió Juan, ¿sí?, el apóstol, este libro de Apocalipsis se había pasado, esto que acaba de comentar. Pero nos da el aspecto espiritual de esto. ¿Iban a ser quién? Jesús. María, su madre, concibió del Espíritu Santo, no de José, sino que fue un nacimiento virginal, que fue un nacimiento milagroso, que fue la obra de Dios cumpliendo el envío de su Mesías. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, tomando forma de siervo, como dice Filipenses, y naciendo ahí en un pesebre. Ahora, eso es lo que se ve por fuera. Espiritualmente el diablo está furioso, el dragón está esperando el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, para matarlo. Así como Faraón ponía a los soldados esperando que tenga el nacimiento de la mujer para sacar a su hijo varón y arrojarlo al río, Satanás está expectante, no sabía cuándo iba a ser, no sabía cómo iba a ser, y el lugar podía imaginarlo, porque también escudriña la Biblia el diablo, pero dice que el dragón se puso frente a la mujer que estaba por dar a luz, dice, lo recibo y lo mato a Jesús. Y esta es la parte, ¿no es cierto?, poética, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiera dado a luz. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que iba a regir las naciones. Pero su hijo, dice, fue arrebatado. Y este es el final de la historia, ¿no?, para su Dios y su trono. El Padre salvó a su hijo de las garras de Satanás, pero lo envió a la cruz a morir por el pecador. No le evitó sufrimiento, no le evitó agonía, pero no iba a caer vilmente. La boca del dragón no lo iba a devorar, Satanás no lo iba a matar por medio de Herodes y de la matanza de los niños menores de 2 años que hizo en toda esa zona. Y fue perseguido Jesús toda su vida, por los fariseos, por los escribas, por la gente. Empezó su ministerio y lo quisieron tirar a un precipicio. Así comenzó el ministerio de Jesús, leyendo una sinagoga y lo llevaron a un precipicio para tirarlo al vacío. Continuamente Satanás y esta humanidad en complot con Satanás, como el pueblo de Egipto en complot con Faraón, conspirando contra el Hijo de Dios, el libertador, y conspirando también contra su pueblo que él iba a salvar. ¿Nos damos cuenta lo central de esta historia? Que ya no es Moisés el centro de esta historia, pasa a ser el Señor Jesucristo. Y los enemigos ya no son más los egipcios. El enemigo es el mundo, el pecado, y el segundo enemigo es Satanás y sus demonios. Así de fea es la pelea, así de recia es esta batalla. Entonces, fíjense ahora un paralelismo entre Faraón, Herodes y Satanás. Herodes, ¿por qué quería matar a los judíos? A los hebreos en ese momento. Porque temía perder su reinado. Herodes, ¿por qué quería matar a los niños menores de 2 años? Porque temía perder su reinado. ¿Y el diablo por qué quiere matar a Jesús que viene a este mundo a nacer? Por lo mismo, porque teme perder su reinado. ¿Y saben qué? Lo perdió. Fue derrotado en la cruz. Dice Jesús, de aquí veo a Satanás bajar como un rayo, que él solamente lo podía ver, hasta el último momento antes de ir a la cruz para hacerlo caer al Señor, para decir que no vaya a la cruz, para hacer que lo maten de otra forma que no sea la cruz. Sin embargo, no pudo impedir
el nacimiento, ni la vida, ni la muerte, ni la resurrección, ni la ascensión al cielo del Señor Jesucristo. Entonces, el problema de la humanidad es el pecado. Siempre lo decimos. ¿Cuál es nuestro problema? Sí, algún dirán la economía, los presidentes, las enfermedades. Nuestro problema, como raza humana, es el pecado. Ese es el principal problema. Y Dios, que de tal manera amó al mundo, envió a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores, que pongan fe en Él como el libertador, como el salvador. El diablo, destructor de la humanidad, ya en el Edén hizo tentar a Adán y Eva, los hizo caer en pecado, y él decía, ahora yo soy el rey de este mundo. ¿O no le dijo al Señor Jesús así, una tentación? Todos estos reinos, le dijo, y se lo llevó a un lugar alto y le mostró en un momento, en una visión, todos los reinos del mundo. Satanás, engreído, petulante, como siempre fue, dice, todo esto es mío, pero te lo daré si postrado a mis pies me adorares. Qué engreimiento, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El sistema de este mundo es esclavizante. Y las cadenas se llaman pecados. Y hay algo que casi nadie quiere aceptar, mejor dicho, nadie quiere aceptar si Dios no se lo muestra. El mundo, cada bebé que nace vivo, pero espiritualmente muerto. No, qué terrible está diciendo esto, pastor. Nace vivo, late su corazón, su cerebro funciona, la sangre pasa por los vasos sanguíneos, pero espiritualmente está muerto. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que la muerte pasó de Adán a todos los hombres. O sea que la humanidad es un río de millones de bebés flotando muertos. Esa es nuestra triste realidad. Pero la buena noticia del Evangelio es que en medio de esa humanidad muerta, y como bebés muertos flotando, es una imagen muy fea, hay alguien vivo, hay alguien diferente, hay alguien que Dios envía. Ya no estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Jesús, el único ser humano que no tenía pecado, que nació vivo en la carne y nació vivo en el espíritu, porque nació sin pecado. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre es excepcional, porque a diferencia de vos y de mí, es que nació Jesús sin pecado. Es, podemos decir, el único bebé vivo en la historia de la humanidad después de Adán. Después de la muerte de Adán, del pecado de Adán. Ahora, ¿cómo no va a querer el diablo destruir a ese bebé que es el Hijo de Dios, que puede salvar y traer liberación a su pueblo? Que puede rescatar a muchos de esta humanidad para que no se vayan a la muerte junto con Satanás y sus demonios. Nosotros vamos a recordar justamente en este mes, en nuestro país, un libertador. Les decimos San Martín, ¿no? Todos los héroes en todos los países se llaman héroes de guerra. Se los recuerda a ellos por alguna batalla. Algo tendrían que haber hecho para tener el nombre de libertador, para ganarse ese título. Ahora Jesús es nuestro libertador, es nuestro salvador, porque realmente esto hizo en la cruz. Él no peleó una batalla en el sentido de que tomó una espada, armó un ejército y fue a pelear. Se llevó a cabo la batalla épica más grande de todos los tiempos en la cruz, donde el Hijo de Dios fue crucificado y donde Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y de su pueblo. En esa oscuridad de la cruz, en el momento de la crucifixión, había una batalla, pero una batalla que estaba ganando el Hijo de Dios. En ningún momento la empezó a perder. En ningún momento, ni por un momento, la perdió. Y cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue sus últimas palabras? Consumado es. Está hecho. La victoria está ganada. El diablo se dio cuenta que
fue derrotado. Y la confirmación de esa victoria ganada es la resurrección al tercer día. Ahí ya el diablo no podía tocar, no podía matarlo, porque ya había muerto y ahora había resucitado. Y lo único que le esperaba a Cristo es dejar instrucciones, como las dejó, ir y sentarse a la diestra de Dios, donde está ahora, donde está en este preciso momento, esperando el fin, mirando a este mundo, y por medio del Espíritu Santo en esta tierra, conduciendo a las almas a la salvación, para que a través de la Escritura puedan conocer que hay un Salvador y un Redentor. Hay dos clases de postura que podés tomar frente a este Salvador y Redentor que es Jesucristo. Te voy a decir cuáles son las dos posturas que tomó Israel en el momento que vino Jesucristo. En Juan capítulo 1, 11 nos dice esta primera postura, y no te recomiendo que tomes esta postura, porque será tu perdición. Dice Juan 1:11, el Evangelio, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. No solamente que un gobernador romano como Herodes mandó a matar a los niños, no. El mismo pueblo judío rechaza a su Salvador, o una gran parte del pueblo judío. Y esta es la posición que pueden tomar muchos en este mundo. Vamos y le hablamos de Cristo a una persona. Vamos y le presentamos el Salvador a una persona. ¿Y qué nos puede demostrar esa persona? Indiferencia. No me interesa. Tengo cosas mejores en que pensar que un libertador. Pero no te preocupa saber que estás esclavizado por el pecado y que vas camino al infierno. No me preocupa en lo absoluto, dicen algunas personas. Pero ¿no valorás que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz para perdonar tus pecados, si le pedís perdón? No me interesa. Y se abocan a otras cosas. Un día esas personas van a estar delante de la presencia de Dios. Dios la va a llamar. Ya la vida terminó en este mundo. Ya todo esto quedó atrás. Y va a ser juzgado. Y esa persona, al no tener un libertador, se presenta delante de Dios en sus pecados, con sus cadenas, que en esta tierra pensaba que era libre, pero espiritualmente ahora ve que cuando se presenta delante de Dios se presenta harapiento, se presenta encadenado, sucio, como es realmente espiritualmente. Por cuanto despreciaste al Salvador, serás condenado. Que no sea el caso de ninguno de los que estemos aquí, es al contrario, que sea este. ¿Qué otro tipo de pueblo había? Está en el versículo siguiente, dice: mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Otras personas dijeron: sí, estoy en esclavitud, necesito un Salvador. Hay un momento en la vida del creyente, antes de ser creyente, donde Dios viene y te muestra primero esto, no tus pequeños errores, no te muestra tus pequeñas equivocaciones, te muestra tu vida perdida sin Jesucristo. Te muestra tu estado de perdición y te sentís pequeño delante de Dios y Dios gigante, y decís: ¿cómo puedo escapar de esta condenación ahora? Y Dios ahí te muestra en su amor, en su misericordia, en su ternura, a Jesucristo en la cruz, diciendo: aquí está la solución, no te voy a condenar a vos. Si vos crees en Jesucristo, Él murió en la cruz por todo aquel pecador que pone su fe y dice: sí, ese es mi libertador, ese es mi salvador, ese es el que puede liberarme de estos mis pecados. Y cuando uno hizo eso, porque Dios estuvo iluminando el corazón con su palabra, estuvo dándonos entendimiento con su Espíritu Santo, y pudimos decirle: Señor, perdón por mis pecados. Ahora creo en tu Hijo Jesucristo, y ahora sigo a tu Hijo Jesucristo. Sé que murió, sé que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios. Y Él es realmente mi libertador. Termino con esos pensamientos finales. Termino con esta pregunta: ¿qué esperás en esta vida? ¿Qué esperás en esta vida? ¿Libertad de qué? Libertad económica, libertad de enfermedades, libertad de muchas cosas. No. Concepto
errado. Te hago otra pregunta. ¿Sabes? Yo sé que muchos acá lo saben, pero pregunto. ¿Sabes que nuestro estado natural es que nacemos en pecado? Que somos esclavos. Si somos un esclavo del pecado, lo que necesitamos es un libertador. Y sabes que si permaneces en el estado de esclavitud, tu fin será la muerte eterna. La muerte eterna en el infierno. Por eso Dios esta mañana, a través de su palabra, te invita a que confíes en Cristo como el libertador de tu vida. A Cristo como el salvador de tus pecados, el salvador de tu alma. Aquel que vos digas, yo necesito a este salvador. Muchos aquí quizás ya lo encontraron. Pero nos reunimos aquí para que esta palabra, para que la Biblia nos muestre nuevamente cuán grande es este Salvador. Y te recuerde también, cristiano, que estás preocupado por muchas cosas y que pones en última prioridad muchas veces las cosas del reino de Dios, que Jesucristo es tu Salvador. Que como dice en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Amén, hermano, que esa pueda ser nuestro sentir. Sea que no conozcas a Cristo, hoy se te presenta en la Escritura, te invito a que creas en Él, y si ya lo conoces, también podamos proclamar hoy el nombre de Jesús. Ahora cantando también, Señor, mi Redentor y Roca. Que Dios nos bendiga.